Bueno, pues a nombre de Sí por México me gustaría darles la más cordial bienvenida a nuestro primer conversatorio virtual, Coordinación Fiscal, Abandonar o Reconstruir. Y un poquito el contexto de lo que estamos buscando en Sí por México, y no me voy a alargar mucho, pero al final estamos buscando la gente que estamos participando aquí, un grupo de organizaciones, de personas, pues al final buscar mejores políticas públicas, un mejor Nuevo León, un mejor México, a través de mejores gobernantes, a través de de alguna manera, un equilibrio en la Cámara de Diputados, y las elecciones del 2021 se vuelven una parte inicial. Y es así como nace Sí por México, como una alianza de muchos movimientos, de muchas instituciones, que al final lo que estamos buscando es, pues, un mejor México, como decía, un mejor Nuevo León, y la parte del sector público, la parte de participación de todos es crucial para esto. Entonces decidimos tomar dos vertientes en Nuevo León. Por un lado, con mucha gente que participa en este movimiento, estamos de alguna manera aterrizando los qués que Sí por México Nacional nos invita, que creo que todos estamos de acuerdo: Estado de Derecho, democracia, educación, transporte, muchos temas que son importantes para nosotros, para toda la ciudadanía. Pero lo importante que queremos empezar a hacer es, ¿y cómo empezamos estos qués a aterrizar en cómo? Y es que decidimos empezar estos conversatorios. Se han hecho, no es el primer foro que se hace de este tema, pero sí creo y estoy convencido que es el primero que se hace desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista objetivo. ¿Y a qué me refiero? Hace 3 semanas, un mes, hubo un foro parecido entre algunos posibles candidatos a la gobernatura de Nuevo León, y el aspecto era mucho más político. Era un aspecto de sí, vamos a enfrentar directamente. Aquí lo que queremos es tener un diálogo, tener una plática con especialistas, con gente que tiene mucha experiencia, que ahorita voy a presentar, aunque no necesitan presentación, y honrados de que nos acompañe Fernando Elizondo, Juan Carlos Pérez Góngora y Joana. Un diálogo en donde podamos entender un poco más del tema, que podamos llevarnos todos unas preguntas, que cuando nos sentemos a platicar de este tema con candidatos, hagamos las preguntas precisas, hagamos las preguntas técnicas, y no solo es, ¿nos salimos o no nos salimos? ¿Nos enfrentamos o no nos enfrentamos? A ver, hay muchas implicaciones de salirte o no, y ahorita las estaremos platicando. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero todo esto hay que contemplarlo, no nada más decir, sí, nos salimos y ya. Esa es la intención de este tipo de conversatorios: analizar desde un punto de vista técnico. Claro, la parte política es importante, la parte técnica, lo que implica, y creo que es lo que nos gustaría el día de hoy hacer. Invitamos a gente especialista, y me gustaría presentarlos, si me permiten. Me gustaría empezar, obviamente, primero las damas, con la doctora Joana Cecilia Chapa Cantú. Gracias por acompañarnos, doctora. Que ella tiene una especialidad, doctora en economía, con especialidad en teoría económica y aplicaciones, titulada con honores por la Universidad de Barcelona en 2003, licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresada con méritos académicos, y sus principales áreas de interés son modelos multisectoriales, crecimiento económico y finanzas públicas. De 2007 a la fecha cuenta con alrededor de más de 50 publicaciones, y ha participado en investigaciones financiadas por el Colmex, el SAT, CEMIC, Fundación Volkswagen, el Fondo Sectorial de Mujeres, CONACYT, entre otros. Tiene muchos premios, la verdad es que no los voy a mencionar de tantos que son. Felicidades por todos esos premios y esa gran trayectoria, doctora Joana, gracias por acompañarnos. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de nivel 2, SNI 2, miembro fundador y activo de asociaciones vinculadas al análisis sectorial y de finanzas públicas. Desde 2003 es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y desde 2016 directora del Centro de Investigaciones Económicas. Un honor que nos acompañes, estimada Joana. Juan Carlos Pérez Góngora, maestro en impuestos en el Instituto de Especializaciones para Ejecutivos AC, en la División de Monterrey, socio director y fundador de la firma Pérez Góngora y Asociados, dedicada a la consultoría fiscal y patrimonial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Fiscales y presidente de la Comisión Fiscal en Concanaco Servitur a nivel nacional, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Comisión de Inconformidades del Infonavit, presidente de Asociación México Justo, presidente de Canaco, fue presidente de Canaco Monterrey en el periodo del 97 al 99, cuenta con experiencia de casi 36 años dando conferencias, cursos, seminarios
en materia fiscal de diferentes organizaciones públicas y privadas, organizaciones empresariales e instituciones educativas. Coautor de libros, Análisis Fiscal, Legal y Contable de la Asociación en Participación, autor de Manual para mejorar las relaciones laborales en su negocio y los libros Valores en la Cultura Empresarial, un modelo para cambio, Economía Informal, propuesta de un esquema para su tributación y seguridad social. Maestro Pérez Góngora, gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Gracias, Iván. Buenas tardes. Fernando Elizondo Barragán es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde se recibió con mención honorífica. Realizó estudios de maestría en jurisprudencia comparada en la Inter-American Law Institute de la Universidad de Nueva York, y en 1978 obtuvo su grado de maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ejerció la profesión de abogado como miembro del bufete de abogados Santos Elizondo de Monterrey, del 72 al 78, y en el 86 ocupó diversas posiciones directivas en áreas legales del Grupo Industrial Alfa, en el área de dirección jurídica de ILSA, y dirección jurídica en todas las compañías operadoras de ese grupo en años subsecuentes, dedicándose con particular énfasis en el área de negociaciones legales y financieras. Del 86 al 94 volvió al ejercicio de la libre profesión, continuando con su especialización en resolución de conflictos legales financieros. En 1995 fue designado presidente ejecutivo de Grupo Salinas y Rocha, haciéndose cargo de su reestructura financiera y administrativa. Su carrera política también muy amplia, comenzó en 1985 como secretario de la Asamblea Democrática, una agrupación política que formuló, promovió y consensuó entre miembros de diferentes partidos políticos una iniciativa de ley electoral estatal que establecía procesos electorales bajo el control ciudadano para garantizar elecciones libres y transparentes. En los años 97-2000 fue secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León, y de enero a octubre de 2003 fue gobernador constitucional sustituto del Estado de Nuevo León, siendo ya militante del PAN desde el 2001. Al terminar sus funciones como gobernador, en octubre del 2003, fue designado como presidente, con el presidente Vicente Fox, como enlace presidencial para la reforma hacendaria, con especial responsabilidad sobre la coordinación de la Convención Nacional Hacendaria, para posteriormente, en el 1 de junio del 2004, el presidente lo designó secretario de Energía, cargo que tuvo hasta el 28 de septiembre del 2005, para contender como aspirante a senador de la República por Nuevo León. Contendió como candidato a senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Nuevo León en la elección general de 2006. Cuenta con una amplia experiencia política. Fue candidato a la gobernatura del Estado de Nuevo León en el año 2015, formando alianza con Jaime Rodríguez Calderón y tomando posesión de la Oficina de Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado. Un verdadero honor, Fernando, que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, al contrario, con mucho gusto, Iván. Y para que nos modere, y también artífice de estos diálogos y agradecido por toda su participación, Humberto Treviño Landois, ingeniero mecánico electricista, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una maestría en Administración Estratégica y Finanzas en el TEC, maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, brindó cátedra dentro del TEC y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de su trayectoria pública y política se encuentra ejercer puestos como regidor del municipio de Monterrey, 2 veces diputado local en el año 91 y en el año 2000. También su trayectoria en el sector privado desempeñó puestos como director de Planeación Estratégica y Recursos Humanos de Proesa, gerente de Planeación y Control de Producción de empresa ILSA, director de Diversificación Industrial en empresas Gentor, director de Optimización Administrativa en Manamex. Múltiples puestos también en el sector público, como director de Capufe, como subsecretario de Comunicación y Transporte, y muchas otras cosas que ha hecho Humberto Treviño, miembro fundador del Instituto Tomás Moro, que se dedica a profesionalizar y capacitar funcionarios públicos. Humberto, muchas gracias por moderarnos y un honor que estés acompañando el día de nosotros. Y pues adelante, el panel es todo tuyo, Humberto. Muchas gracias. Empecemos la discusión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues dicen que el mejor moderador es el que menos habla, entonces voy a tratar de acercarme a ese modelo. Así que sin más prolegómenos, entremos a la materia. El tema de la coordinación fiscal es un tema que ha estado en el debate público por décadas. Todos recordamos de que es, digamos, recurrente que en los medios de comunicación y las declaraciones de los políticos siempre hablan de la inequidad en las participaciones federales y otra serie de problemáticas alrededor del tema de la coordinación fiscal, es decir, cómo se lleva los recursos que se recaudan en la federación y se distribuyen en estados y municipios.
Muy bien. Vamos a dividir este panel en 3 bloques. Los panelistas ya están enterados de ello. El primero de antecedentes, el segundo de viabilidad y el tercero de implicaciones. Con respecto al primer bloque, de lo que se trata es de debatir, discutir, exponer cómo es que llegamos aquí. El asunto no es nuevo. Estamos en una situación de coyuntura excepcional. Las cosas se han agravado. ¿Y cuáles son los antecedentes que nos llevan a este momento actual? Y en cada uno de estos bloques, empezando por este primero, explicaré los otros 2 más adelante. Cada uno de los panelistas hablará hasta por 4 minutos, de tal manera que tenemos 12 minutos para este primer tema dentro de la materia que nos convoca en este panel. Y vamos a iniciar con la doctora Joana, para que nos explique, la doctora Chiapa Cantú, que nos explique su punto de vista, que nos exponga su punto de vista al respecto. Y a continuación de ella seguirá el licenciado Fernando Elizondo Barragán. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Humberto. Les estoy compartiendo la pantalla para platicarles un poquito. Voy a poner en contexto lo que viene siendo las generalidades de cómo funciona el sistema tributario mexicano, algunas características y la evolución de la coordinación fiscal. Y bueno, hagan de cuenta que primero, pues comentarles que definitivamente pues somos un país que tenemos una recaudación tributaria muy baja como proporción del PIB. Aquí les estoy poniendo datos, compartiéndole los ingresos tributarios como proporción del PIB para el 2018. Nosotros andamos por debajo del promedio mundial, del promedio de los miembros de la OCDE, del promedio de los países de la Unión Europea, hasta por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. Y de hecho también andamos por debajo de Chile y de Brasil, que son países latinoamericanos con similar desarrollo económico al de nosotros. Otro de los puntos es que también contamos, o el hecho de que tengamos tan baja recaudación como proporción del PIB, una de las razones son que tenemos tratos preferenciales muy importantes en la parte del IVA. Hay estimaciones del TEC, por ejemplo, que se hizo un estudio que le solicitó el SAT, y que establecen que el costo de los tratos preferenciales equivale a aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB. Otro de los temas que es bien importante, pues es de que tenemos una alta proporción de economía que es subterránea, refiriéndonos a cuestiones por razones monetarias como es evasión fiscal, regulatorias o institucionales como la burocracia y la corrupción. Aquí les presento datos del tamaño de la economía informal de México y de otros países que consideré interesante analizar, y es un reporte del Fondo Monetario Internacional muy reciente, y podemos ver que se estima para México que la economía subterránea llega a 31.74% del PIB, y que tiene, pues este valor es mucho más alto que el promedio de países europeos, que es 19%, ni se diga Estados Unidos y Canadá, que están entre 8 y 14%, y sí estamos por debajo de 20 países latinoamericanos, pero la verdad, comparándonos con Chile, que es un país, pues de nuestro nivel de desarrollo similar, pues sí andamos casi al doble que él. Entonces, a lo que voy es de que primero que nada, antes de entrar a la parte del federalismo, uno de los puntos importantes es que el sistema tributario mexicano es insuficiente, o sea, genera pocos ingresos con relación al PIB, y que esto pues obviamente que si tiene recursos insuficientes, pues obviamente que ya después lo repartes entre 3 niveles, pues para todos va a ser poco, ¿no? Entonces, esto se los quería poner en la mesa. Y si quieren en la siguiente, o no sé si quieran que continúe con algo de federalismo que también está vinculado a esto, o lo dejamos para el siguiente bloque. Lo podemos dejar para el siguiente bloque para irle ganando tiempo, pero por supuesto tenemos tiempo suficiente para ampliar tus comentarios, doctora. Muy Excelente. Bien. Pues Fernando, con tu conocimiento de la materia, con tu experiencia como gobernador del estado, como legislador y, en fin, distintas experiencias públicas, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? ¿Cómo es que llegamos aquí, Fernando? Mira, esta es una historia antigua, como bien apuntabas. Voy a tratar de resumir en esos 4 minutos que se me hace muy apretado el asunto. Pero la realidad es que esto arranca desde la Constitución misma en 1917, que al establecer una república federal en donde hay estados y hay gobierno federal, no definió
qué impuestos cobraba uno y qué impuestos cobraba otro. Entonces, pues tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto y tú tienes estas responsabilidades, estas atribuciones y yo estas, pero nunca se dijo con qué. Y entonces eso, a partir de la entrada en vigor de la Constitución, empezó a originar problemas, tanto que se tuvieron que hacer 3 convenciones fiscales nacionales, una en 1925, una en 1933, otra, si mal no recuerdo, en 1947, en donde se reunían todos los tesoreros y la Secretaría de Hacienda y gente del gobierno federal para ver cómo se ponían de acuerdo. Y a través de esos esfuerzos fue evolucionando el sistema de manera que lo que sí se fue definiendo muy claramente es qué impuestos eran exclusivos de la federación. Y cada vez que se definían impuestos exclusivos de la federación, por lo general decían los estados, bueno, ¿y yo en qué libro leo, no? Y entonces decía en el propio texto, como podemos ver en la Constitución, el artículo 73, las entidades federativas participarán de estos impuestos en tal cual forma. Entonces se fue creando un sistema de coordinación empírico. En 1948 se establece la Ley de Ingresos Mercantiles, impuestos sobre ingresos mercantiles, con una tasa de 3% y establece que 1.8 es federal y 1.2 es estatal. Y así se van dividiendo las competencias. Lo principal, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre actividades mercantiles, lo que sería ahora el IVA o que fue en su momento el impuesto sobre ingresos mercantiles, pues fue evolucionando de diferentes maneras. A través de muchos esfuerzos llega 1980 y el gobierno federal establece un sistema de coordinación fiscal al que las entidades, los estados se pueden adherir. Pero el trato es este. Tú quita todos tus impuestos locales y derechos que son muy ineficientes, que distorsionan el mercado y demás. Yo te voy a dar participación del IVA, del impuesto sobre la renta, del IEPS y de otros impuestos sobre extracción petrolera y una serie de cosas, ¿no? Y empieza entonces este sistema, se adhiere en Nuevo León, empezó sobre la base de que los estados recibirían más de lo que estaban recaudando por ellos mismos y recibiendo de participaciones en esa otra forma aislada. El problema es que la fórmula original tomaba en cuenta cuánto se recaudaba en cada estado y en función de eso fueron las participaciones que se dieron. Y Nuevo León recibió mucho más dinero y pudo hacer grandes obras como la Macroplaza y la presa Cerro Prieto y otras, ¿no? Pero en 1990 o 91 se cambia la fórmula, se cambia la ley de coordinación y establecen un ingrediente, un 45% de las participaciones en función de población y otro 9 y pico por ciento para ayudarles a los menos favorecidos. Entonces, en función de productividad, quedó nada más 45% y ahí Nuevo León perdió una parte importante de su ventaja, porque Nuevo León es muy bueno para producir PIB, muy bueno para recaudar impuestos, muy bueno para la productividad en general. Entonces, se fue hacia la necesidad, se dejó la productividad y empezamos a entrar en problemas. Y desde ahí Nuevo León no ha salido de los problemas. En 2007 se hizo una reforma que en cierta medida tendió a corregir esto, pero limitadamente, porque se estableció una nueva fórmula que sí toma en cuenta el crecimiento del PIB por estado, el crecimiento de la población por estado y la recaudación de impuestos por estado. No de la población, perdón, de la recaudación de impuestos y el porcentaje en que crecen los impuestos. Pero se dijo, como la cobija, siempre tenemos el problema de que la jalamos para un lado y descobijamos algunos. Para que no quede nadie descobijado, lo que reciben en 2007 está garantizado. Lo van a seguir recibiendo. Y entonces esta nueva fórmula aplica únicamente sobre el excedente de ingresos por arriba de lo que había en 2007 o de participaciones que había en 2007.
Y eso pues ha ido evolucionando lentamente. Nuevo León ciertamente es un damnificado muy serio en esto y lo podemos ver en las estadísticas. Ya me pasé de tiempo, creo, las dejo para más adelante. Muchas gracias, Fernando. Juan Carlos, ¿qué tienes que comentarnos respecto a este tema de dónde venimos? ¿Cuáles son los antecedentes a esta situación de la problemática de coordinación fiscal? Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias a Sí por México para estar aquí platicando de este tema. Efectivamente, como lo expresó Fernando Elizondo, aún con el cambio de sistema en el año 2007 que empezó a entrar la fórmula en 2008, realmente el incremento fue muy marginal, del 4.66% del fondo a 4.69%, o sea, 3 centésimas únicamente. Aún y cuando se hizo el cambio, porque se tomó en cuenta la recaudación del PIB por estado, pero nada más del incremento, porque el PIB en Nuevo León representa el 7.6% y estamos recibiendo el 4.69%. Entonces ahí estamos fritos, ¿no? Y el otro que decía también Fernando Elizondo, de que se tome en cuenta la recaudación, se tome en cuenta el incremento de la recaudación. Entonces, si Nuevo León ha sido eficiente en la recaudación, y suponiendo que Nuevo León cobrar el 100%, pues no hubiera ningún incremento y entonces esa parte, esa fórmula, pues tampoco le beneficia. Le puede beneficiar el estado que recaude menos y que empiece a mejorar su recaudación. Y solamente un 10% es en función de la parte absoluta de la recaudación, ¿no? Entonces, pues haz de cuenta que ya me bajaron, ya me quitaron el 90%. Ahora, como lo presentó Johanna en forma muy, muy importante, pues no alcanzan los recursos, porque solamente el 43% contribuimos al sostenimiento del gobierno. Si bien dijo que el 13% del PIB es lo que recaudamos en México comparado con países de la OCDE, en donde promedian, si mal no recuerdo, el 34%, estamos a menos de la mitad, pues la solución no es aumentar los impuestos al doble. O sea, no es aumentar el IVA del 16 al 32, o el impuesto sobre la renta del 35 al 70%, o el IEPS y todos los impuestos al doble. No, el problema es que contribuimos el 43% y el 57% no contribuye. Entonces ahí está el principal problema y no ha habido ningún esfuerzo ni de municipios, ni de estados, ni de la federación para tratar de ordenar esa parte, ¿no? Ahora, esto de la fórmula que se viene a concentrar en la Ley de Coordinación Fiscal a partir del 80, hace 40 años, pues hace 40 años sí era mucho mejor que lo tuviera el gobierno federal, porque no existían computadoras prácticamente. Hoy en día, con un teléfono, podemos recaudar los impuestos. Hoy en día, si tú vas a consumir, por ejemplo, ahorita en el Buen Fin, vas a consumir, pues donde pagues en la tienda, el impuesto que pagues se puede recaudar inmediatamente. O sea, yo no descartaría que a lo mejor, y más adelante lo comentamos, que debemos de evaluar esa parte del sistema de coordinación fiscal. La recaudación federal participable se hace un fondo del 20%. O sea, nada más es lo que se reparte ese 20%, el 80% se lo queda a la federación. Entonces la pregunta es, para resarcir a los estados, ¿por qué no tomas tu 80%? O sea, y entonces, pues tenemos que reevaluar, porque la situación no nada más está en la fórmula, porque hay otros fondos, tipo, por así decirlo, el del impuesto tenencia que no existe, el del impuesto sobre automóviles nuevos, el del impuesto sobre automóviles nuevos, en Nuevo León se queda el 8.24%, porque es los automóviles que se venden en el estado. Ese está más justo, ¿verdad? Pero es solamente una parte, entonces como que tenemos que ver el contexto general y no nada más aferrarnos a la parte de la fórmula. Creo que eso es lo importante. Y ya dejo, si quieren, para el final algunos comentarios sobre alguna propuesta que creo que podemos plantear, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. El segundo bloque vamos a iniciarlo con Fernando Elizondo Barragán y es precisamente sobre el tema de soluciones. Ahora con la conformación de la Alianza Federalista, se dice, cuando hablamos coloquialmente, es que hay que abandonar el pacto fiscal. Y otros dicen, no, hay que reconstruir el pacto fiscal. ¿Qué podemos decir esto? O sea, estas posiciones, ¿dónde está la viabilidad de ajustes al esquema de coordinación fiscal? Adelante, Fernando Elizondo. Sí, bueno, es un tema muy difícil porque siempre topamos con el problema de la cobija limitada. Y entonces, lo que logran de más unos estados, otros lo pierden.
Y si no se quiere que eso suceda, entonces las modificaciones son marginales, son muy simbólicas, no afectan la realidad. Entonces, por otro lado, los estados que son más beneficiados son mayoría frente a los más desfavorecidos. Los más desfavorecidos, entre los que estamos, Nuevo León es el cuarto más desfavorecido o menos favorecido. Nuevo León, Tamaulipas, Colima y el Distrito Federal son los últimos en la cola. Así se ve la gráfica. Si comparamos lo que se recauda en el Estado por el gobierno federal contra lo que manda el Estado por participaciones y aportaciones y otros rubros, entonces la gráfica se ve más o menos así. No sé si se alcanza, no se alcanza a ver, ¿verdad? Más o menos, sí. Bueno, aquí está Nuevo León en la cola. Nuevo León recibe 28 centavos de cada peso que se recauda aquí. Y para tener una idea del otro extremo, Chiapas recibe 9.39 pesos de cada peso que se recauda. O sea, en Chiapas se multiplica por 9, en Nuevo León se divide casi entre 4. Entonces, ¿qué hacemos a este respecto? Yo creo que si hay la presión suficiente, sí se pueden lograr modificaciones razonables a la fórmula. De hecho, la modificación que se hizo en 2007, tiene razón Juan Carlos de que fue limitada. Estaba limitada por esos factores de cómo está la fórmula. Pero hay otras maneras de lograr mayor justicia tributaria. Por ejemplo, en la medida en que se deriven potestades tributarias hacia los estados, a nosotros nos conviene eso. Es decir, si la federación nos dice, ¿sabes qué? Tú encárgate del IVA, o vamos a dividir el IVA como estaba dividido ingresos mercantiles, o tú encárgate del impuesto sobre la renta de las personas físicas y tú te lo quedas. Bueno, eso sería muy benéfico para estados como Nuevo León, sin necesidad de pasar por una modificación de la fórmula. El problema siempre va a ser el mismo, la cobija limitada, y por eso surge esta posición radical de, pues mejor vamos a salirnos. El problema es que no es tan sencillo salirnos. Como bien se decía, hay una cantidad inmensa de implicaciones perjudiciales para los que se salgan, para la población del estado que se salga. Y eso tiene que analizarse muy cuidadosamente y ver por qué vía estratégica se puede iniciar una lucha que verdaderamente sea sustentable en ese sentido y que pueda incluso ayudar a que entonces sí haya suficiente presión para modificar las formas. Pero sí es un tema muy, muy difícil. Como tú lo decías al principio, se ha intentado por todos los gobiernos desde todos los que ha habido desde el 90 para acá, en Nuevo León y en otros estados desfavorecidos, y no se ha logrado un cambio sustancial. La verdad, la modificación que se hizo en el 90 para introducir la población como un elemento importante de distribución de las participaciones, eso yo creo que fue un error o un paso equivocado histórico. Porque después en el 98 se establecieron las aportaciones, que esas sí van a las necesidades. Lo lógico era que las participaciones fueran a quienes generan y las aportaciones, que esas tienen un destino específico. Aquí te doy para educación, para salud, para infraestructura social, para esto, para otro, y te vigilo cómo lo apliques. Eso debe ser para apoyar a los que necesitan. Las participaciones son para premiar a los que generan. Desgraciadamente, la reforma del 90 se fue chueca en ese sentido y ahora resulta pues, difícil de enmendar, ¿no? Pero yo creo que sí hay caminos, Muy bien. Doctora Chapa Cantú, ¿cuál es su punto de vista al respecto de la viabilidad, abandono, reconstrucción del Pacto Fiscal Federal? Adelante. Sí, mire, pues les voy a compartir un poquito también para
apoyar lo que han comentado tanto el maestro Elizondo como el maestro Pérez Góngora. Esto que comenta el licenciado Fernando, o sea, tenemos dos fondos, lo que es participaciones y aportaciones. Y efectivamente las participaciones es un ingreso no etiquetado que se puede gastar a discreción y que de hecho se puede usar hasta como garantía de deuda. Mientras que las aportaciones es ingreso que es efectivamente destinado a a estados, a municipios que tienen ciertas carencias en temas muy importantes como la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad pública. Las aportaciones surgen hasta mediados de los 90s, mientras que las participaciones tienen la historia desde que empiezan desde los 80s, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Yo considero que desafortunadamente esa diferencia de tiempos hizo de que se tomara esa decisión de que las participaciones en algún momento tuvieran un carácter redistributivo, cuando en realidad pues tiene más sentido, como dice el licenciado Elizondo, pues de que tengan un carácter de que sea para premiar a los estados, a los municipios que me recaudan. Y bueno, me permito comentarles también que hay un estudio que hicieron Arrechederra y Ursúa muy recientemente en el 2017, donde comentan que esta fórmula, el cambio en la fórmula que se aprobó en el 2007 y que empezó en el 2008 del Fondo General de Participaciones, en realidad terminó beneficiando en términos generales a los estados de mayor población. Los invito a leer el artículo, la verdad está bien interesante porque analizan aritméticamente la fórmula y debido a que lo multiplican por la población, hagan de cuenta que hacen un ejercicio bien interesante donde comparan cuánto tendrían de participaciones los estados si se hubieran quedado con la fórmula anterior y cuánto comparado con lo que es ahorita. Y los beneficiados son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, los 5 más beneficiados, y los 5 más perjudicados, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, nosotros, ahí andamos, y Campeche. La verdad los invito, se me hizo muy interesante ponerlo en la mesa porque nos abre una discusión también de que pues hay que revisar bien las fórmulas, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, ¿esto que nos trae? Pues que tenemos todos los ingresos tributarios, el 95% de los ingresos tributarios del país están en manos de la federación, debido a todo como una consecuencia de todo lo que es el pacto fiscal. Y el resto del 5% lo recaudan entre estados, Distrito Federal, municipios. Y pues también a la par, una alta dependencia financiera a las transferencias federales. El 86% del ingreso total del Estado proviene de la Federación. El 70% del ingreso total de los municipios pues proviene obviamente también de la Federación. Entonces esto definitivamente pues lo que nos indica pues es de que tenemos una centralización demasiado grande de los ingresos tributarios, una alta dependencia financiera y es muy deseable. Definitivamente lo manejo, tanto hablar de una reforma tributaria porque tenemos un problema de recaudación, como hablar a la par de ver quiénes debemos de recaudar estos impuestos y definitivamente meterle la mano a todo lo que son las potestades de ingresos y de gasto de los gobiernos locales. Eso es lo que les podría compartir. Muchas gracias, doctora. Juan Carlos, adelante, tus comentarios sobre abandono o rectificación. Sí, vienen 2 preguntas ahí en el chat, si quieres las comento así muy rápido. Lo del gobierno federal, lo que recauda domicilio de contribuyentes. Sucede que, por ejemplo, en materia de IVA, Tamaulipas creo que es el segundo lugar de recaudación, pero es principalmente por la aduana, entonces distorsiona también eso y no podríamos decir que de alguna manera pues Tamaulipas tiene derecho a recibir una mayor parte porque está pagando mucho IVA a sus consumidores. No es así. Y también Gregorio Canales menciona sobre simplificar el sistema. ¿Por qué no poner sobre el ISR, sobre ingreso? O sea, un sistema simple no es un sistema justo, porque si ponemos el 6% sobre ingresos y hay una empresa que tiene un margen del 6%, pues ya pagó el 100%. O sea, todos los sistemas en materia de impuesto a la renta pues tienen que tener ingresos y deducciones. Bueno, quise de una vez tocar ese punto. Miren, yo veo que el Fondo General de Participaciones
que es lo que se reparte en todos los estados, equivale así más o menos como el IVA, aproximadamente. Son 800 y pico contra 900 de IVA, es una cantidad muy, muy similar. Ahorita decía Fernando Elizondo la distribución. Quizá el IVA se complica distribuirlo por los acreditamientos y todo eso, pero sí se puede partir el IVA, se puede poner un IVA federal por decir, el 8% y establecer un 8% de impuesto local a las ventas finales, por ejemplo, ¿no? Pudiera pensarse hasta en la parte intermedia, como era el de ingresos mercantiles, pero viene a repercutir en los costos de los bienes que adquieren las empresas. Entonces, ahora, ¿qué pasa si decimos nos salimos del pacto? Pues a lo mejor el gobierno federal va a decir, pues que les vaya bien, pues si se sale el Nuevo León, sálganse, y que ponga el gobierno del estado un impuesto a las ventas, y a mí me pagan el 16% del IVA, y páguenle, no sé, un 4%, un 6%, un 8% al estado, y que le reparta al municipio. Y entonces ahí, nosotros como ciudadanos decimos, no, espérame, ¿por qué nuestros amigos de Coahuila pagan en el consumo 16%, y por qué aquí en Nuevo León vamos a pagar el 20 o el 22%? En todo caso, los ciudadanos ya no te pagaríamos el IVA. O sea, el salirnos del pacto equivale a reestructurar a nivel de estados, vamos a entenderlo así, porque si no, yo como ciudadano, pues acudiría a un amparo directamente. Oye, gobierno federal, yo no te voy a pagar, porque tú no le estás regresando a Nuevo León lo que corresponda. Entonces, y tiene más implicaciones, o sea, tiene mucho más implicaciones esta parte, ¿no? Yo soy más de la idea de que de salirnos de un pacto, tendría que haber una negociación para que el gobierno federal no cobrara los mismos impuestos en nuestro estado, ¿verdad? Forzosamente no los podría cobrar en nuestro estado, y que se establecieran impuestos locales. Por ejemplo, Estados Unidos continúa, y creo que es el único país que continúa con el impuesto, creo que de la OCDE, con el impuesto a las ventas finales. Todos los demás tienen IVAs. El IVA implica el acreditamiento, es un buen sistema por los acreditamientos y todo, aunque hoy en día con el problema de elevación de impuestos y eso de las factureras, pues ha sido contraproducente, ¿no? El sistema, se ha dicho que hay evasión nada más en eso de 500,000 millones de pesos al año, y no lo dudo. Entonces son cantidades enormes. O sea, en el fondo el problema, vuelvo a repetirlo, es el problema de la falta de contribución y de evasión de impuestos, ¿no? Pero salirse del pacto, pues yo lo vería bajo ciertas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones de que tendría que restringirse los impuestos federales en el estado y establecer impuestos, ¿no? Hoy en día ya no me preocupa, o sea, puede haber un impuesto local a las ventas que se reparte entre estado y municipios, y si fuera un impuesto a las ventas finales, la recaudación puede ser en términos reales. El día que uno consume, ese mismo día entra el dinero a la tesorería del estado y a la tesorería municipal, si fuera hasta combinado, ¿no? O sea, claro, a lo mejor para mayor simplificación, pues que lo recibe el estado y que le dé su parte al municipio, ¿no? Pero yo creo que sí se podría avanzar, y tenemos que replantear el sistema, porque tenemos que ver un sistema más justo. O sea, no hay un atractivo. O sea, a ver, ¿cómo desarrollamos? O sea, a ver, el Estado, ¿qué le pagamos al Estado? Nada. El impuesto sobre nóminas, ¿qué otra cosa le pagamos? Ya no hay tenencia, que ahora le metieron el refrendo y que está demasiado alto para lo de los automóviles, ¿no? Que es injusto, pues, de una cuota demasiado alta. ¿Qué le pagamos al municipio? El impuesto predial. Y si adquirimos un inmueble, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, nada más. Y si no adquirimos un inmueble, nada más el predial. Y son prediales demasiado bajos en relación a lo que cobran en otros países, ¿no? Entonces, se ha dicho, oye, pues que los municipios cobren, y que los municipios, sí está bien, el municipio cobra. En Estados Unidos se paga 10 veces más impuesto predial que nosotros aquí en México. 10 impuestos, nada más que ya pagan el 6, el 7% del impuesto a las ventas, y nosotros pagamos el 16%. Entonces, hay un problema que se tiene que reestructurar, ¿no? ¿Se puede hacer algo? Pues sí se puede hacer. ¿Salirse? Pues sí se puede salir, pero hay que poner sobre la mesa todas las implicaciones que tiene, ¿no? Muy bien, gracias, Juan Carlos. Seguimos contigo mismo, Juan Carlos, para el tercer punto de las implicaciones. Y aquí voy a introducir un tema. Se dice de que este agravamiento, vamos a llamarlo así, de la posición de la Alianza Federalista de los 10 gobiernos que la han formado, se ha generado también en parte por los proyectos federales de inversión. O sea,
Hay otra parte del gasto del gobierno federal que va en inversiones, que no es lo que quisiéramos, pero bueno, es una partida a final de cuentas importante. Entonces, cuando esas inversiones se distribuyen en los estados con cierta proporcionalidad o con cierta, digamos, atención a las necesidades de los estados, y tú cuando fuiste diputado participabas en esas negociaciones, pues digamos, se logra, en cierto sentido también, una participación diferente en lo que son los impuestos federales. Pero cuando tienes como ahora proyectos muy, digamos, orientados al desarrollo de una región y tienes Dos Bocas y el ferrocarril transísmico y el Tren Maya, etcétera, entonces hace que se genere un desbalance adicional. ¿Y qué es esto lo que ha agravado la posición de la Alianza Federalista? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues, y otras implicaciones en general. Pues primero, que también lo mencionaron en un principio, el problema es que lo que manda el presidente lo aprueban en diputados. El presupuesto nada más lo aprueba la Cámara de Diputados, no pasa por el Senado de la República. Y bueno, pues acabas de mencionar dos de los proyectos, el de Dos Bocas y el de el tren famoso ese Maya, que se está llevando un presupuesto enorme y restringe inversiones en los otros estados, aunque sean recursos federales para carreteras y para lo que sea. Pero bueno, nos interesa que se invierta en el estado. Entonces, en ese sentido, y ahorita Joana puso la dependencia de municipios y dependencia de Estado, tenemos que reformar completamente el sistema, o sea, no hay más. Para mí, tenemos que regresar impuestos locales, que va a ser más complejo, no va a ser más complejo. Hoy en día se puede recaudar, como lo mencioné ahorita, o sea, no va a ser más complejo. Yo regresaría a impuestos más locales. En el caso de que por la tardanza hay que presionar para mover la fórmula, yo la fórmula la cambiaría, o esa parte de la parte del fondo de participaciones, que fuera a nivel de PIB estatal, que nosotros nos toque un 7% global del fondo en todo caso, ¿no? Pues ahorita estamos en un 4 y fracción %, pero sí tenemos que regresar impuestos. Ahorita Fernando dijo en forma acertada, a ver, el ISR de las personas físicas que quede local. O sea, se puede poner sobre la mesa muchos esquemas. El problema también es que ya el presidente anunció en los 3 primeros años no va a haber reforma. Y bueno, vamos a ver qué pasa en septiembre del próximo año. Primero, a ver si tiene mayoría, porque si tiene mayoría, nos van a querer recetar aumentos de impuestos. O sea, la reforma que plantea el gobierno es para más impuestos. O sea, no podemos esperar, que bueno, ya viene una reforma, vamos a pagar menos, vamos a pagar más. No. Si el gobierno quiere más, le tenemos que dar más. Eso es lo que va a pretender él. O sea, entonces, pues va a querer seguir cargando de mayores impuestos federales, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que replantear el tema, tenemos que presionar, tenemos que acudir a las controversias constitucionales entre Estado y el gobierno federal, tenemos que acudir a los amparos si hay necesidad por parte de los particulares, tenemos que hacerlo, pero tenemos que corregir, no es un sistema productivo. O sea, ahorita mencionó Fernando cuál era Chiapas, ¿no? Que recibe 9 veces de lo que aporta, pues ¿para qué se mueve? ¿Para qué desarrolla su actividad? No tiene sentido, pues le están dando más, ¿me explico? O sea, no le va a beneficiar. Entonces requiere de que también Chiapas vea de que en la medida que mete mayores empresas, mayor desarrollo, pues va a recaudar impuestos directos que va a tener ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos que para mí tenemos que replantear el sistema. O sea, sí hay opciones, pero pues hay que entrarle, ¿no? Y yo creo que el bloque de los gobernadores no deben de buscar nada más que le den un incremento en los porcentajes y que se lo quiten, en lugar del 20 se reparte el 30 o lo que sea. Yo creo que tienen que pelear para tener impuestos, nosotros tener mayores potestades y que las quite la federación, ¿no? Que queden para estados y para municipios. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvemos con Fernando Elizondo Barragán. Fernando, tú con tu experiencia de 4 años de tesorero de un estado muy importante, 2 años gobernador, 6 años de senador, coordinador de aquel esfuerzo de la reforma hacendaria cuando el presidente Fox, y bueno, también tu última participación en el gobierno estatal en la gobernatura de Jaime Rodríguez. ¿Tú cómo ves las implicaciones que podríamos esperar? Digo, un agravamiento nos conduce a algo, o sea, viendo, digamos, toda esa experiencia tuya y proyectándolos en futuro, ¿qué nos espera en esta materia? Mira, yo creo que el énfasis
si se hace inteligentemente sobre este tema, yo creo que puede tener buen resultado. Si se hace torpemente, al contrario, nos puede perjudicar, porque entonces nos volvemos enemigos, nos separamos, nos contraponemos y entonces a ver quién puede más. Y bueno, mucho de lo que estamos hablando aquí tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Si el Congreso de la Unión lo controla el presidente, pues no vamos a llegar a ningún lado simplemente enfrentándonos. Yo creo que sí hay vías para hacer esto inteligentemente y me imagino una ahorita y no sé, habría que explorarla más detalladamente, pero miren, parte del problema en que estamos es que la ley de coordinación dice, tú Estado quieres coordinarte, quita tus impuestos, vamos a poner el IVA, el impuesto sobre la renta, el IEPS, perdón, y estos otros impuestos y te voy a compartir. Y la ley de coordinación dice, un Estado se puede descoordinar, sí se puede separar, por voluntad, por decisión del Congreso local, se puede descoordinar. Pero no regula bien qué pasa cuando eso sucede. Simplemente dice, el que se descoordine, bueno, pues entonces ese recibe participaciones nomás en el impuesto sobre tabacos y alcohol y quién sabe qué, que es los que establece el artículo 73 de la Constitución, que es totalmente insignificante para efectos de nuestras necesidades. Pero yo digo, a ver, si buscamos que la cosa se resuelva en justicia, no podríamos, imaginemos que los gobernadores de esta alianza dicen, a ver, presidente o Secretaría de Hacienda, los estados que nosotros representamos estamos considerando separarnos de la coordinación fiscal. Te pido, por favor, que me definas cuál va a ser el régimen que vamos a tener, qué vamos a poder grabar nosotros, en qué vamos a recibir participaciones, qué ingresos o qué transferencias vamos a recibir del gobierno federal, etcétera. Y de esa manera provocar una resolución que dicte Hacienda o el presidente, que no es del Congreso, que diga, pues el resultado va a ser este. Y esa resolución, entonces irnos a una controversia constitucional o a un juicio de amparo. Los estados en contra de la federación, para que entonces sea la Suprema Corte de Justicia, porque la ley de coordinación establece un recurso a la Suprema Corte para ciertos casos. Que sea la Suprema Corte de Justicia la que diga, oye, pues no puede ser. Si quitó todos sus impuestos porque iba a haber el IVA, ahora se sale, pues tienes que darle un pedazo del IVA o algo equivalente, o impuestos sobre la renta. Los dos impuestos reyes en México son IVA e impuestos sobre la renta. Eso es, no sé, el 80 o 90% de la recaudación. Entonces, a través de una decisión judicial se podría aspirar a tener un régimen más justo. Y como estamos en una situación de injusticia de base, de injusticia en la ley de coordinación, que no establece el mecanismo para separarnos, pues por un lado esto, ¿qué tendría? El efecto de ser una presión respetuosa, pero muy firme, en el sentido de que necesitamos cambiar o aquí va a haber problema, ¿no? Segundo, una vía jurídica que permita una decisión al margen de lo que digan en el Congreso los estados que están siendo beneficiados con las fórmulas y los repartos actuales. Y tercero, un instrumento para reunir el apoyo político, porque aquí también tienen que ir las sociedades, las ciudadanías de estos estados que están aliados. Deben ser las ciudadanías las que estén reclamándole al gobierno federal. Las voces de la ciudadanía se van a oír más fuertes que las voces de los gobiernos, de los gobernadores. Y este sería un tema, porque el ciudadano dice, bueno, pues sí, pero ¿qué apoyo? No, pues nomás salirnos de este pacto. Ah, caray, ¿y eso va a significar que yo tenga que pagar más impuestos? ¿Ahora voy a pagar los federales y los estatales o cómo? Pues no está claro, ¿verdad? Pero si abrimos un camino, una vía que sea transitable, yo creo que sí se puede dar. Muy bien.
Doctora, voy a introducir dos preguntas que tenemos aquí de los participantes que me gustaría que usted tomara una de ellas o las dos, y después volver con el licenciado Fernando Elizondo y con Juan Carlos a que comentaran estas dos preguntas porque me parecen muy interesantes. La primera nos la dice Sandrine Molinar del Consejo Cívico de Instituciones, que dice que una de las razones del Ejecutivo Federal que siempre ha arguido para justificar el por qué no transferir recursos a estados y municipios es por la corrupción en estados y municipios, que es muy difícil, digamos, el asegurarse de que esos recursos transferidos tengan buen destino. Estoy refraseando la pregunta un poquito. Y otra que hace una persona de apellido Llamas y Llamés, y me parece también interesante, dice, ese tema de las aportaciones de los estados a la recaudación de impuestos federales a veces está medio dudosa porque se hace con vía en los domicilios de las empresas. Entonces, una empresa puede tener un domicilio en una oficina en Santa Fe, en la Ciudad de México, pero realmente sus operaciones en Guanajuato, o en Sonora, o en Nuevo León, o al revés. Entonces, hay duda de que si efectivamente las aportaciones que hacen los estados a la federación en materia de recaudación federal es tal o no. ¿Qué nos podrían comentar al respecto, empezando con usted, doctora Johanna? Sí, muchas gracias, Humberto. Bueno, definitivamente siempre está el tema del domicilio fiscal. O sea, eso es algo que definitivamente siempre se acarrea. O sea, me imagino que la duda de él es en lo siguiente, que a lo mejor la recaudación está vinculada a donde está el domicilio fiscal en lugar de donde es la producción, por decirlo así, o se generó el ingreso o la base gravable de la que se trata el impuesto. Es un tema definitivamente que es complicado de poderlo corregir, pero lo que es cierto es que pues lo que es la aportación del PIB de cada estado, de cada municipio, es algo bien cercano al poderío económico y a lo que das de recaudación, ¿verdad? Yo creo que el análisis que hizo, por ejemplo, el maestro Elizondo, en donde con la gráfica que enseñó de que qué tanto aportas con relación a lo que das, pues yo creo que como quiera nos da ordenado según el PIB, nos da una medida de qué tan equitativo no es el trato que se le está dando a los estados y municipios. Y por el otro lado, la pregunta de Sandra, pues de Sandrine, perdón, definitivamente, pues sí, es algo que el presidente maneja mucho, el tema de lo de la corrupción, pero yo la verdad, yo creo que lo que sí pienso es que las decisiones de inversión en el país, o sea, sería bueno que hubiera un cambio, o sea, que se despolitizaran. Está la unidad de inversión en lo que viene siendo central, ¿verdad?, que maneja el gobierno federal. Nosotros tenemos en Nuevo León una unidad de inversión que el espíritu es, pues, tener unas métricas de indicadores que sean sensatos, que sean defendibles, de que des un beneficio social los proyectos, que den rentabilidad, que den derrama económica, pero al final siempre se politizan. Entonces, tener a lo mejor un esquema de un consejo con expertos que analicen, que tomen las decisiones de inversión y que se despolitice eso, yo creo que sería algo muy bueno. Gracias, Fernando. Mira, primero, en cuanto a la corrupción, yo veo que la cosa es exactamente al revés. O sea, es un principio de buena administración y en especial de administración pública, que tú tienes que acercar la toma de decisiones de gasto a donde está la ejecución del gasto y la vigilancia de ese gasto a los interesados en que se lleve a cabo bien. Yo no sé qué tanta corrupción haya en los estados y municipios, pero digo, ¿a poco centralizando se resuelve ese problema? Voy a poner un ejemplo. Si en mi colonia viene el presidente de la colonia y dice, oye, quiero que cooperes para mejorar el parque de la colonia, yo voy a estar muy contento de cooperar y voy a estar vigilando qué es lo que hacen con dinero. Ahí está cercana la fuente de la contribución a su aplicación y por tanto la vigilancia del ciudadano. ¿Qué pasaría si en lugar de ser el presidente de mi colonia, viene el comisionado nacional de colonias y dice,
le voy a pedir que aporte para un fondo nacional para la mejora de parques. ¿En dónde se puede generar más corrupción? ¿En la primera o en la segunda versión? Yo no desconozco que pueda haber corrupción en los estados y en los municipios, pero en el gobierno federal no estamos viendo que haya una pureza en esta materia. Y lo que sí digo es que en la medida en que está más lejos la autoridad, la vigilancia del gasto de su ejecución, en esa medida se propicia más corrupción. Entonces, es justamente una de las justificaciones para descentralizar el gasto. Yo creo que podría perfectamente descentralizarse y tener buenos efectos en cuanto a la corrupción con la participación ciudadana y la transparencia adecuada. En cuanto al tema de recaudaciones versus domicilios, esto se da particularmente en impuestos sobre la renta, en donde hay empresas que tienen subsidiarias y que consolidan en un domicilio y se registra como si ahí fuera la generación del impuesto sobre la renta. En IVA y en otros impuestos hay reglas para determinar, por ejemplo, dónde se vendió, dónde se consumió, dónde se produjo un bien, es tomado en cuenta para ver cuánto se le asigna a cada entidad, ¿verdad? Pero en impuestos sobre la renta sí hay ese fenómeno y es imposible de evitar. Por eso una buena medida sería, bueno, pues vamos a descentralizar impuestos sobre la renta en una parte a las entidades federativas y eliminamos ese problema. Muy bien. Juan Carlos, ¿algún comentario al respecto? Pues el tema de la corrupción, pues yo creo que el gobierno federal no puede hablar de ese tema y justificar que porque hay corrupción en otras entidades, por eso se centraliza el dinero, porque como quiera se lo mandan, ¿no? O sea, como quiera se lo mandan, ¿no? Pero lo que dice Fernando es muy cierto, o sea, en la medida que los impuestos sean directos, el ciudadano se va dando cuenta para qué se utilizan. Mira, yo recuerdo cuando me tocó discutir el tema del IVA, de alimentos y medicinas, y me decían, aquí en Nuevo León, si se aprueba el IVA, que me tocó en ese momento ser diputado, si se aprueba el IVA nos va a tocar 2,000 millones de pesos adicionales en el año 2004. Nos van a tocar 2,000 millones de pesos adicionales que lo podemos destinar a inversión. Y yo decía, bueno, ¿y cuánto vamos a pagar los ciudadanos de Nuevo León en el IVA de alimentos y medicinas? Y eran, pues no me acuerdo si eran 6 o 8 mil millones de pesos. Entonces yo me acuerdo que planteé en ese momento al gobernador del estado, le dije, bueno, ¿por qué no metemos mejor un impuesto local a las ventas finales de alimentos y medicinas? Y nos quedamos con los 8 mil millones de pesos. Y así el IVA, por ejemplo, de las medicinas lo destinamos 100% a las instituciones de salud. O sea, lo que paguemos en las farmacias en todos lados se va a las instituciones de salud. Y lo de alimentos, pues lo destinamos a las escuelas. Y entonces hay un destino directo, el ciudadano lo ve. El ciudadano, además, hasta se lo pones en la factura, ¿no? O sea, impuesto a las ventas para la educación, impuesto a las ventas para los hospitales de salud de la población, ¿no? Y entonces yo insisto que tenemos que regresar esos impuestos directos, o sea, esos impuestos incluso etiquetados, no nada más de impuestos locales, sino que sean hasta etiquetados para determinado fin específico, y que la población nos demos cuenta que efectivamente, o sea, se está destinando a eso. Y bueno, el problema de la corrupción es un problema de justificación de que no paga impuestos porque se lo roban. Eso es algo que tú lo escuchas en el ciudadano, ¿no? O en el comerciante, en el empresario, que pues, ¿por qué se los pago si se lo roban? Mira todo lo que está saliendo por todos lados. Entonces yo creo que tenemos que regresar y tenemos que empezar a cambiar la cultura y tiene que haber sistemas de más transparencia a través de auditorías. Y bueno, pues el caso de los domicilios, bueno, pues ya se mencionó. Yo creo que de hablar de fórmulas, pues vámonos a un PIB estatal y se acabó, ¿no? Ya nos quitamos de problemas. Ese sería más justo el reparto, ¿no? Muy bien. Pues bueno, tenemos ya 1 hora, es tiempo de concluir esto. Hay otras preguntas que plantean aquí Oscar Rangel, Oscar de la Garza, el propio Gregorio Canales, que tomamos nota y pues haremos algún comentario, lo incorporaremos en las notas que tomemos como resultado de este conversatorio. Si tuvieran ustedes algo que agregar para concluir la reunión, adelante. ¿Quién empieza? A ver, yo si quieren, muy rápido, que es un tema no relacionado con lo que estamos hablando de participaciones, pero sí con
con la centralización. El Seguro Social en Nuevo León ha generado en años anteriores por año aproximadamente 8,000 millones de pesos de superávit, el Seguro Social. Y hablamos también de la centralización de recursos. En este año creo que lo que llevamos ya lleva un superávit de 9,000 millones de pesos. El Seguro Social lo pagamos casi el 80% los patrones, una parte pone el trabajador y una parte el gobierno, y es para la atención médica de los trabajadores de las empresas privadas. Entonces creo que ese tema hay que ponerlo sobre la mesa también en Sí por México, creo que es un tema importante, porque si tú generas aquí mayor industria, mayor actividad económica y generas 100,000 empleos, hay que atender a esos 100,000 empleados. Entonces, pues para eso se paga el Seguro Social. Entonces, ¿por qué ese dinero se va a México y se lo reparten a no sé quién? O sea, creo que hay que tomar el tema, no es efectivo, no son impuestos, ¿no? Pero sí es una contribución de seguridad social importante, porque es un sistema obligatorio el pagar las cuotas al Seguro Social cuando afiliamos a los trabajadores, y sabemos que muchos trabajadores no están contentos con el Seguro Social por el servicio que les da. Y bueno, pues si no destinamos esos 8,000 millones por año para hacer hospitales, para tener mejores clínicas, o para pagar mejores salarios a doctores, tener más doctores, tener más instalaciones, pues cada vez vamos a estar peores y el trabajador no quiere el servicio del Seguro Social. Entonces quise ponerlo sobre la mesa porque creo que es un tema que tenemos que abordar, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si me permiten, yo nada más sí comentarles, yo considero que, si mantenemos el pacto fiscal, dejándonos de lado lo que viene siendo la opción de salirte de él, yo considero que de la mano de analizar todas las reglas, las potestades de impuestos y de gasto, tiene que haber una reforma tributaria, definitivamente. O sea, no pueden ir separadas. Gracias. Muy bien, gracias. Yo quisiera nada más reiterar, yo creo que sí hay caminos técnicos, inteligentes, para lograr hacer presión necesaria para lograr ese cambio que dice la doctora Joana, que coincido totalmente, es indispensable ya en nuestro sistema fiscal. Pero se necesita presión, porque fuera de los estados que estamos perjudicados, el país está contento con la situación actual y el gobierno federal está contento con la situación actual. Entonces, debe hacerse la presión necesaria. Y nada más una acotación final, porque me ha llamado la atención que se ha provocado a veces una confusión tremenda entre la gente cuando hablan del pacto federal. Se confunde el pacto fiscal, la coordinación fiscal, con el pacto federal, que es la Constitución y es la formación de la República, ¿no? Entonces, que quede claro que aquí no se está tratando de que si nos separamos y nos volvemos una república independiente ni nada de eso. Simplemente, ¿cómo le hacemos para tener un régimen fiscal de recaudación y de manejo del gasto que sea más eficiente y de más justicia y de mayor eficacia para los ciudadanos de Nuevo León y de todo México, a final de cuentas? Bueno, pues por mi parte muy agradecido y muy complacido con todas sus intervenciones. Muchas gracias, doctora, Fernando, Juan Carlos. No sé si, Iván, si tú tienes algo para terminar. Sí, la verdad es que primero que nada agradecer al moderador. Gracias, Humberto, y un honor tener a la doctora Joana, a Juan Carlos Pérez Góngora, a Fernando Elizondo, gente que admiro a los tres y que estoy seguro que no solo yo, sino todos aprendimos. Ahorita decía Humberto, tendremos un documento en donde tomaremos algunas frases, conclusiones, porque al final lo que queremos con esto es, pues, ¿qué le vamos a ir a preguntar a los candidatos que van a venir a platicar después con nosotros? Eso es lo importante que tenemos que proponerles, exigirles, porque eso es lo que van a venir. Entonces, ¿nos salimos del pacto fiscal o no? Sí, todos van a decir que sí. ¿Y qué implicaciones tiene? Creo que ahí es donde podemos empezar a diferenciar quién está capacitado, quién está informado, quién va a ir por el lado que nosotros estamos proponiendo, quién está innovando en la forma de proponer diferentes cuestiones.
quién se perdió este panel o no. Espero que sí lo hayan visto porque les va a servir cuando les estemos preguntando. No, pero la verdad es que agradecer mucho. Es un aprendizaje muy rico. Aquí comenzamos todo un camino que queremos hacer de una agenda ciudadana, que no vamos a inventar en Sí por México, que vamos a acercarnos a la gente experta como ustedes para ir teniendo pues un roadmap de lo que queremos preguntarle a estos candidatos, propuestas que vamos a poner sobre la mesa. La verdad es que muy agradecidos. Sí quiero invitarlos en 15 días, jueves 3 de diciembre, igual a esta hora a las 6, vamos a tener un panel sobre renta básica universal, sobre salario solidario que hemos propuesto, un poquito propuestas diferentes que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Previamente platicábamos, tendremos uno de educación continua, uno de transporte. Hay muchos temas que podemos realmente, seguridad, transporte público, muchos temas que tenemos que platicar con expertos, corrupción, para ir viendo cómo ponemos. Y pues la verdad es que sí ponen la vara muy alta ustedes tres. Humberto ayuda, porque pues esta conversación tan rica realmente, pues sí pone la vara muy alta a los que siguen. Agradecerles. Abajo en la parte de el chat pusimos un Google Form que si quieren llenar, por si quieren recibir invitación a los siguientes eventos, tener un poco más de información de Sí por México. Y realmente yo no tengo más que agradecer a toda la gente que se conectó, que invirtió este tiempo. Sí, creo que es algo importante que decía Juan Carlos, pues tenemos que poner varios temas sobre la mesa. Tenemos que seguir discutiendo, que conversando, que viendo qué les vamos a pedir a los candidatos. Es importante, es sumamente importante que participemos en el 2021, pero que participemos informados, que participamos y salgamos nosotros, que hagamos que otros participen y que salgamos a elegir a quien creamos, pero porque realmente los escuchamos, porque supimos sus propuestas, y esa es la intención de Sí por México. Invitar a participar en el 2021, invitar a participar de una manera informada. La verdad es que yo con eso dejo, muy agradecido con todos, que tengan una excelente tarde y bueno, pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Un placer. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Luego. Gusto.